Ahora Espérate, lo estoy grabando. Asia. Ahorita en agosto, primero cumplo 6 años en Panamá, 6 años, así que estoy muy, muy bendecida de poder estar aquí en este hermoso país. Este, Desde muy pequeña conozco a la Virgen, he sido siempre muy devota a la Virgen, estudié en un colegio, en una escuela mariana, María Reina se llamaba, Dios se llama, y siempre estuve muy, muy cercana a la Virgencita. Cuando me voy a estudiar a la universidad, que también es en Puerto Rico, me voy a estudiar a Mayagüez, que queda a 20 minutos de Cabo Rojo, que en Cabo Rojo está nuestro primer santuario, en nuestro segundo santuario de Schoenstatt en Puerto Rico. En Puerto Rico tenemos tres santuarios. Entonces, y los santuarios, el primero se fundó en el 82, o sea que tampoco han sido muy, el movimiento empezó en Puerto Rico desde el 68, que fueron unos padres amigos y desde ahí se traen el movimiento a Puerto Rico. Entonces, cuando era estudiante, pues yo iba la hora, lo que llamamos hora universal, los martes y jueves, que no había clase, pues siempre iba al santuario, iba allí a pedir por mis exámenes. Yo estudié ingeniería civil, a veces pues se me hacía un poquito difícil, pues estaba sola también, mi familia en San Juan, y pues tenía que fue mi novio, mi esposo, en ese momento, pues pedía, pues, uno iba donde la viejecita a buscar el apoyo como siempre hacemos con ella. Al pasar los años, me gradué a los 21 años, 22 años. Entonces ya me mudó para San Juan y no me quedaba la capillita tan cerca, el santuario. Así pues, obviamente, pues sí, pues llamaba a las monjitas, les pedía que rezaran por mí, pero obviamente sacaban una vez por lo menos cada 2 meses y visitar el santuario, porque quedaba a 2 horas y media de donde yo vivía. Entonces, pasaron los años, digo, me caso, jovencita, a los 23 años, en diciembre, y ese marzo caigo encinta de mi primer bebé. Estando encinta a los 4 meses, obviamente, pues siempre cuando caí encinta le pedí a las hermanas que pusieran en oración a mi bebé. Y a los 4 meses estoy un día con mi mamá en un shopping center, eran las 6 de la tarde, y las dos estábamos a punto o sea, me voy a montar en el auto y mi mamá ya se había montado en el auto, yo estaba guiando y cuando me voy a montar, viene un muchacho de la nada y me encañona, me pone una pistola en el muslo y me dice, bájate o te mato. Y entonces, digo, no, o sea, échate para atrás, perdón, o te mato. Y yo lo que quería era bajarme del carro, o sea, yo pensé como que mi primera impresión fue tratar de salir. Entonces seguía, si te sales, te mato. Y mi mamá me agarró por un brazo y me echó para el asiento de atrás, o sea, que brincara. Entonces, porque el carro que yo tenía, ya yo había puesto el seguro, digo, había prendido el carro y cuando uno prende el carro, los seguros se ponen. Y mi puerta estaba abierta, no la había cerrado, o sea, error. Y entonces ahí que él se mete. Nada, me echa para atrás y el señor arranca, el muchacho, pero era un muchacho, arranca en el auto, como hacia el expreso, como hacia al corredor, como digo yo, y arrancó. Y ahí mi mamá y yo empezamos a rezar, mi mamá empezó a rezar, mi mamá empezó a llamar a todo el mundo, a la Virgencita, a los ángeles, a todo el mundo. Y el muchacho decía, cállese o las mato. Y yo, mami, cállate, me siento de atrás porque está en el mismo tío, mami, cállate, mami. No, él tiene que creer. Y entonces lo agarra y dice, tú tienes que creer en la Virgen, tú tienes que tener una madre. Yo voy a ser abuela por primera vez porque yo estaba encinta y mi hermana estaba encinta por primera vez también. Sé que mi mamá iba a ser abuela doble y mi hermana y yo nos llevamos 2 semanas nada más de gestación, de que estábamos corridas. Y mi mamá entonces seguía diciéndole y en una él dice, mi esposa está encinta. Él dice él. Y mami me dice, pues con más razón, por favor, entonces como que suéltanos o déjanos. Nada, porque es algo corto, el señor iba en el expreso, en el corredor, mínimo 80 millas por hora, no iba menos. Atrás venía un carro, era un guardia vestido de civil, pero se dio cuenta del revuelo que estaba pasando. Entonces el señor dice que le diéramos $1 para pagar el peaje, allá además $1 y de momento nos dice, tírense o las mato y no se pueden llevar nada. Y entonces en eso como que yo miro a mi mamá y mami le dice, pues como que baja la velocidad y él dice, tírense. No, o sea, no voy a parar. No, él no paró, no paró. Yo digo que aquí es lo increíble, ¿verdad? Que todos tenemos que creer.
Y en eso mi mamá me dice, dame la mano. Mi mamá al frente, yo atrás. Las dos salimos del carro, no nos preguntes cómo, nuestras manos nunca se soltaron. O sea, con todo eso que hay una vareta entre medio del asiento de adelante y el asiento de atrás, en las puertas para tú salir de un carro, jamás nuestras manos sobrepasaron eso y nosotras literalmente volamos al pavimento. Ninguna de las dos nos caímos, no nos rasguñamos. Nuestros pies sintieron como cuando sales de un elevator, o sea, de las escaleras estas que son que tus pies van rapidito. Así mismo fue, así salimos, así caímos en el pavimento. Lo que único que hacíamos era, yo empecé a gritar, mami va a mirar y nos va a matar. Y mami Maribel, no, nos han salvado. Hay que darle gracias a Dios, vamos a alabar a la Virgencita, nos han salvado. Y efectivamente, nosotras, yo digo que toda la vida que nos salvaron. O sea, si yo estaba encinta, yo me caía mínimo fuera 10 millas, 15 millas por hora, yo pierdo a mi bebé. Entonces, pues empezamos a caminar por la avenida y, y dimos una casa que daba para el expreso, allí nos socorrieron. Entonces la persona se había llevado la llave de mi carro, de mi casa, todo. Yo estaba muy nerviosa, o sea, mi cartera y todo, y mi mamá también. Y yo decidí irme para casa de mi mamá esa noche, con mi esposo, nos fuimos para allá. Entonces yo estoy, en este momento voy a casa, o sea, después de ir a la policía y todo el revolú, estamos en casa de mi mamá y yo estaba en el cuarto que era el mío de soltera. Y entonces estaba hablando con el ginecólogo por la situación pues, que había pasado, que le podía hacer daño al bebé por el trauma o sea, el trauma psicológico que estaba pasando. Y entonces cuando estoy hablando con el doctor, de momento veo que entra por mi puerta un celaje blanco y algo súper hermoso. O sea, yo me quedé como que en shock, como que decía, estoy hablando por teléfono, no sé qué está pasando, y veo que sigue caminando, pero en cuestión de segundos, y sale por el baño, y yo digo, ay, esto pues, maybe fue mi imaginación o algo, y eso mi mamá empieza a dar grito, que mi mamá estaba en la cocina, me dice, Maribel, ¿tú viste? Y yo, mami, sí. Entonces mami viene corriendo, nos abrazamos, porque ahí nos dimos cuenta que siempre estuvimos protegidas, ¿verdad? Ya sea por la Virgencita, por Dios, o sea, nos protegieron, definitivamente nos protegieron. Entonces, a raíz de eso, obviamente, pues a la semana yo llamo a las hermanas, le cuento lo sucedido y ellas me dicen, oye Maribel, ya que tú no puedes visitarnos a nosotros, déjame nosotros visitarte y enviarte la peregrina. Estamos con esta campaña nueva y me habló un poquito y me dijo, me gustaría que recibieras la Virgencita en San Juan. Ya tengo dos o tres, de hecho ella es una de las originales, la que tengo aquí al lado. Me dice, tengo ya varias corriendo como digo yo, y me gustaría llevártelas. Y así es que llega la Virgen Peregrina a mi casa. Obviamente yo digo que ella llegó con un milagro y desde que ella llegó, yo digo que la vida es un milagro y la vida nos levantamos y ya es un milagro estar vivo. Y la vida a veces son pequeños milagros y a veces son grandes milagros, pero todo tenemos que verlo como un milagro de que ella nos acompañe y de que ella nos reciba y de que ella nos ayude a ese capital de gracia que fui aprendiendo, ¿verdad? Con los años, de, de vivir agradecida de la Virgen. Pero ahí no acaba, hay muchos milagros. Al cabo de eso era cuando tenía 4 meses. Cuando tenía 32 semanas de gestación, a mí me da lo que se llama HELP syndrome. Es algo súper raro, no es muy común. El hospital no había tenido un caso como el mío hacía más de 15 20 años, o sea, yo fui como sick, y a mí literalmente se me paralizó los riñones, el hígado, eh, hay un ruido, ¿verdad? Hay un ruido atrás, si alguien puede poner hay un, Carmen, ¿tú puedes silenciar? Que pongan en silencio los micrófonos. Ok, no, sigue. Bueno, pues a ver si puedo hablar un poquito alto, es que estoy como con catarro y estoy media ronca. Marco Tapia. Entonces, bueno, pues me da HELP syndrome y de momento antes de llegar al hospital, esa noche me empecé a sentir bien mal y esa noche me desmayo en mi casa y a todo esto mi ex esposo iba a coger un examen de la revalida de contable al otro día y yo no lo quería molestar para que él durmiera y estuviera tranquilo. Y yo me sentía bien mal, no podía ni respirar, me sentía un dolor en el estómago y de momento me desmayo en el baño. Y cuando me desmayo,
veo en lo que le llaman el desmayo, lo que le puedo llamar el túnel, lo que le puedo llamar lo que la Virgencita me puso ahí, era mi hijo y yo, mi hijo de como 3 años, en un campo, tipo, no sé si ustedes vieron la película de la niña que se cae en el árbol, pues en esa película la niña cuando cae en el árbol, ella ve un campo lleno de mariposas, lleno de flores, pues literalmente eso mismo fue lo que yo vi. Pero en este caso yo veía a mi hijo grande, o sea, veía a mi hijo de 3 años, corriendo conmigo, riéndose, dándose vueltas. Entonces en eso me levanto y yo digo, ahí ya sí, ya voy a mi esposo. Y digo, me siento bien mal, algo pasa, no puedo respirar. Y ahí pues me llevan de emergencia al hospital y efectivamente me estaba muriendo. No tenía la presión en 200 sobre ciento y pico, el hígado no funcionaba, las plaquetas las tenían 10.000, me tuvieron que meter de emergencia sin nada, o sea, me metieron, el doctor le dijo a mi esposo y a mi mamá, despídense porque no creo que lleguen. Voy a hacer lo posible para salvarle la vida a tu hija. Y yo empezaba, ella ya estaba, y me iba y venía, pero yo y mi bebé. Y el doctor me decía, a mí no me importa tu bebé, o sea, aquí lo importante es tu vida. Y entonces nada, me meten, me ponen esa cosa, bueno, me ponen de todo. Entonces, de ahí estuve 7 días en coma. O sea, una vez me sacan el bebé, estuve 7 días en coma. Eh, Obviamente el señor sabe lo que estaba pasando alrededor. Es un coma como cuando una persona tiene cirrosis, que no te funciona el hígado, eso te sube no sé qué, ¿verdad? No me acuerdo muy bien, pero eso fue lo que, o sea, estuve en coma. Y después tuve 7 días en coma, ajá, y 11 días en intensivo, y a los 15 días es que me dan de alta. Pero de alta suave, o sea, te da con la presión alta, todo, pero en mi casa. Pues nada, cuando me pasa eso a mí, me sacan el bebé. Obviamente a mi bebé no lo pudieron prepararle sus pulmones ni nada, como hacen con los bebés que saben que viene su mamá con preeclampsia o algo, le van inyectando para que sus pulmones vengan grandes. Pues me cuenta mi mamá y mi papá, porque mi mamá sobre todo, porque yo estaba obviamente en coma. A mí me sacan el bebé, ahí caigo en coma y me dan 72 horas de vida. Le dicen a mi mamá y a mi familia, a todo el mundo le dicen. Ese fue el primer impacto, segundo impacto grande para mi familia. Y después estaban todos rezando por mí, por mi bebé, y de momento suena un código azul o rojo, no me acuerdo cuál es el nombre, el color, en el hospital, y empezaron a decir que el bebé que había nacido se estaba muriendo, que era mi bebé. Y en eso mi papá, oye, se desmaya, y allá el revolú, el caos. Mi hijo pesó 3 libras, entonces pues lo entuban al niño, y la que iba a ser mi monitriz, si hubiera sido un parto natural, ella se entera y sale corriendo para el hospital, y a ella la dejan entrar para rezarle al bebé, porque ella es de las carmelitas, de la orden de las carmelitas. Y entonces ella empieza a rezarle a mi bebé, todo esto pues me lo cuentan, porque yo no estaba, digo, y lo tengo físicamente. Le empiezan a rezar a mi bebé, y de momento ella mira para abajo, o sea, ella estaba rezándole frente a la cunita de él, eso no le conté, Carmen, frente a su cunita tenía un divino niño, y la Virgen, sí, eso fue otra, antes de meterme en sala, cuando todavía estaba consciente, le pedí a mi mamá que me pusiera la Virgen de Schoenstatt en mi cabeza, en la almohada, y la estampita, y el doctor como que las enfermeras, no puede tener nada, y el doctor dijo, por favor, ¿cómo no va a tener nada? O sea, se me está muriendo, o sea, está pidiendo que le ponga la Virgen, déjenle la Virgen sea, y me pusieron mi vida. Ella jamás me abandonó, como digo yo. Hasta en ese momento estuvo conmigo. Entonces, pues mi bebé dejó de respirar, entra mi monitriz y cuando la monitriz empieza a rezarle y cuando termina de rezar, aparecen pétalos de rosa en la cuna de mi hijo. Y mi hijo de 3 libras, acabadito de nacer, yo no creo que hubiera tenido ni 16 horas de nacido ni 20 horas, se arrancó o sea, se jaló su tubo, apenas él podía, y respiró solo. O sea, no tuvo después en cámara de oxígeno, por una cosa que los doctores, el mismo doctor no lo podían ni creer, o sea, el neonatólogo, que obviamente haya sido un milagro. Pues en cuento largo, me dan de alta a mí, yo pude ver a mi bebé, yo cogerlo en mis brazos fue primera vez y con cable a los 15 días de nacido. Fue bien, bien fuerte. Este, Me dan de alta, yo no me quería ir del hospital porque no lo quería dejar a él, pero me tenían que ir porque yo estaba muy delicada también. Me dan de alta y el día siguiente me llaman para decirme que por poco mi hijo no pasa la noche, otra vez, que tenía septicemia y que tampoco me lo aseguraban. Ahí obviamente yo casi me desmayo, me vuelve a subir la presión horrible,
Digo a mi mamá, llévame a la iglesia. O sea, yo no puedo más, por favor, llévame al hospital, pero páreme en la iglesia. Una iglesia del Divino Niño que está camino al hospital allá en Santurce, donde estaba mi hijo. Voy a la iglesia, me arrodillo y ahí entendí por primera vez que los hijos no nos pertenecen, que le pertenecen a Dios, que le pertenecen a la Virgen. O sea, que ella es su madre, que yo no era su madre. Y ahí le pedí a ella, de lo más profundo de mi corazón, yo creo que hasta grité, como que le decía, por favor, déjame cuidártelo, déjame ser la madre, déjame ser la madre en la tierra, que yo pueda brindarle ese amor, estar ahí para él. Yo sé que tú siempre vas a estar y yo sé que jamás me van a abandonar, pero déjame ser la madre terrenal, déjame ser la madre de esta tierra. Y me voy para el hospital después de, ¿verdad? Haber estado allí en la iglesia. Y cuando llego, me dicen, yo no lo podemos creer, pero le acabamos de hacer las pruebas otra vez al niño. El niño no tiene nada en la sangre. Los antibióticos no habían pasado ni 24 horas y el niño ya no tenía absolutamente nada. O sea, nadie lo podía creer tampoco. Así que definitivamente la Virgen llegó a mi vida para jamás irse. Ella sigue conmigo. Y yo digo que de ahí para adelante han pasado muchos milagros. Yo sé que si paro como digo, me decía Carmen, no puedes contarlos todos porque hay que dejar también para después. Pero eso fue lo que empezó es la otra pregunta. O sea, ¿cómo tú le devuelves esa, yo soy, ¿verdad? Recibí la peregrina. Y en ese momento, cuando salgo de, mi hijo sale del hospital, fue un bebé prematuro, fue un año muy difícil porque nació que no le había cerrado lo del cerebrito acá, nació con hipospadia, con agüita en los testículos, hubo que hacer una operación al año y 3 meses de su pene, porque nació con el tubo de orinar en vez de la puntita pues al lado, hubo que hacer una cirugía bien fuerte, y todo eso era porque había sido bien prematuro, o sea que fue, tú pasas, el corazón tampoco le había, una valvulita no lo había cerrado, y fue un año, año y medio, 2 años que fue de constantes milagros diarios. Gracias, hoy en día mi hijo tiene 25 años, ingeniero mecánico, vive en Boston, este, y de hecho tuve otra hija que se supone que no tuviera otro hijo, pero eso después, otro milagro de la Virgencita, completamente milagroso se llama María Isabel, porque obviamente nació un día de que la Virgen le anuncia a Isabel que va a ser madre. Así que sí he tenido muchos milagros en mi vida. Y desde ese entonces yo decidí ser misionera. Ahí pues empecé a llevar a la Virgen, sobre todo empecé con los niños, por los hospitales, mamás que, o sea, que tenía hasta mamás que no eran ni católicas, yo les daba la estampita de la Virgen, me la aceptaban porque iba al hospital y yo decía, como me pasó a mí, pues yo quería que estas otras mamás también tuvieran esa, creer de que Dios y la Virgen están con nosotros, que no nos van a abandonar. Así que así fue que yo empecé pues a darle la misión a la Virgen. Eh, Otra anécdota, ¿verdad? Que les quería hacer, ya no es mía personal, una de las anécdotas que yo creo que más me ha tocado, sí tengo muchas más personales, sí tengo muchas también he llevado a la Virgen a todo esto, esto fue en el 98, o sea que llevo muchos años peregrinando, mi hijo nació en el 98, y antes de eso pues ya también conocí a la Virgen. Eh, y cuando estoy un día, por ejemplo, yo creo que mi hijo tenía y mi hija ya había nacido. eh, yo creo que tenía como 5 años y ella 3, no me acuerdo exactamente la edad. Estoy un día en el supermercado y entonces yo siempre tengo mi medalla de la Virgen, ¿verdad? De la Alianza. Mi medalla es bastante grandecita. Y una señora se me acerca y me dice, ay, esa es la Virgen de Schoenstatt. Y yo, sí, me dice, ay, yo estoy loca por visitarla porque es en Cabo Rojo. Quiero conocer más de ella. Y me empieza, yo no conocía a la señora. De hecho, estaba con mi mamá, me acuerdo. Y yo le digo a la señora, mire, de hecho, yo soy misionera. Si usted quiere, yo se la puedo llevar a su casa. ¿Usted vive por aquí cerca? Me dijo, sí, yo vivo cerca de por aquí. Me dio su dirección. Y la cuestión es que se la llevé a su casa. Cuando se la llevo, ella me explica que tiene un cáncer en el páncreas horrible. O sea, que ya la masa era súper gigante, que como que no había mucha opción, que una señora joven no tenía ni 55 años, y me dice pues que le iban a llevar a Houston a operarla, que era la única opción que había para ver si ella pues podía por lo menos tener un poquito más de calidad de vida. Llega a Houston, o sea, ella se queda con la Virgen, le digo, llévatela contigo, llévatela al hospital, no dejes de estar con ella. No, antes de esto, lo que quería decirles, perdón, que a veces uno se pregunta dónde la Virgen quiere ir.
Porque a veces uno dice, ay, yo no tengo a quién más dársela, no tengo a quién más peregrinarla, pero no, no es así. Es uno se levanta y uno dice, Dios mío, Virgencita, dime para dónde tú quieres ir hoy. Yo sé que tú me vas a ayudar a llevarte a donde tú quieras estar. Y siempre pasa que algo pasa que ella siempre va a ir y va a querer ir a algún lugar, en menos que nosotros imaginemos. Pues nada, voy. La señora se lleva a la Virgen para la operación, entra en sala con su esposo. Cuando entra en sala, el doctor la abre, ella no tenía absolutamente nada. Se había ido todo, pero completamente todo. 2 días antes le habían hecho las placas antes de cirugía y estaba la masa. Cuando la abren, la masa no estaba. Ay, no le he dicho a Carmen. Ella había ido, ajá, 2 días antes, ella había ido a la capilla allá en Houston, creo que es Corpus Christi que queda, que es bastante lejitos, pero ella había ido allá primero, a donde la Virgen, antes de someterse a la cirugía. Entonces, cuando el doctor abre, le dice a ella, dime qué tú hiciste, porque definitivamente esto es un milagro. ¿A quién tú le rezaste? ¿Qué tú hiciste? Esto no, yo no tengo explicación científica, no existe. Y ella le dice a la Virgen de Schoenstatt, y ella, el doctor fue con ella a visitar después la capilla. Es una anécdota muy linda, me encanta contarla porque yo digo que a veces la gente te dice milagros y uno dice, ok, existen, lo he oído en una película, pero sí, sí son palpables, sí son gente reales, sí somos todos nosotros, o sea, todos nosotros hemos vivido milagros. Y, y otro que, Carmen, lo voy a decir. Y yo creo que para mí, mi milagro más grande, lamentablemente me separé de mi esposo, me divorcié, bueno, estoy divorciándome, hace ya 3 años. Y yo siempre decía, Virgencita, si tú me lo diste, me lo trajiste, todo lo que yo he vivido con mi familia, una familia hermosa, no entiendo. No entiendo por qué tuve que pasar este dolor. Pero hoy en día me puedo parar y decir lo que sí entiendo mi dolor, porque yo no conocía a Jesús, yo no conocía la cruz, yo no conocía el dolor. Y ella me llevó a Jesús. Y yo creo que eso es todo lo que todos anhelamos, conocer a Jesús, conocer lo que te caiga la sangre de Cristo en la cabeza, lo que él sintió, mejor dicho. Y yo pues definitivamente sí, pasé lo de mis hijos, por poco me muero, pasé todo eso, pero nunca había sentido tanto dolor, no sé cómo explicarlo, un dolor muy profundo que me hizo buscar completamente a Jesús. Y ella fue la que me llevó a Jesús. Por eso yo digo a todo el mundo que ella es la gran misionera, ella sigue obrando milagros y a veces nosotros creemos que el milagro es lo que yo quiero y no es lo que yo quiero, es la voluntad del Padre. Y eso es lo que ella nos ha llevado a aprender, ¿verdad? Por lo menos en mi caso, ella me ha ayudado a vivir en la voluntad de Dios, en la voluntad de que Dios quiere para mí y ella me ha enseñado a que ese amor que ella tuvo por su hijo, lo tengo pues incondicionalmente y creo que soy pues bendecida por poder aceptar la voluntad de Dios y no, ¿verdad? No pelear por lo que no sé por qué, maybe no me conviene, pero ella y papá Dios y Jesús, el niño Jesús y el divino niño, como les digo yo, sabrán qué es lo que le conviene a cada ser humano. Así que yo las exhorto a que sean misioneras, a que sigan peregrinando. La campaña es muy bonita. Tuvimos el primer encuentro hace, ¿verdad? Hace poquito, en febrero fue, ¿verdad? Este, así que sigamos haciendo encuentros, sigamos llevando a la Virgen. Yo llegué a un punto en tener más de 40 vírgenes en escuelas en Puerto Rico. Sí se puede. Ir en las escuelas católicas llevamos la Virgencita a los salones de clase y los niños invitaban a sus padres a rezar. No es que el papá invita al niño, hay que enseñarle a los niños a invitar a sus papás a rezar porque los papás nunca tienen tiempo. Pero si tu hijo te dice, mami, haz el rosario conmigo, ¿qué madre le puede decir que no a su hijo? Y eso es lo que nosotros, yo digo que cómo uno le puede llegar a la juventud y a la niña, esa es las formas más grandes que podemos llegar. Así que los que tengan así niños pequeños y nosotras mismas podemos empezar a hacer ese movimiento y seguir tocando corazones y seguir llevando de nuestra mano a la Virgencita. Así que, pues muchas gracias por escucharme y cualquier pregunta, duda, aquí a la orden. Te queremos dar las gracias de parte de Sí, todas, porque estamos impresionadas con todas las historias que nos ha contado. Estoy segura que muchas de ustedes también tienen historias que pueden contar. Si hay alguna así, por favor, contáctenos, porque nos encantaría que la próxima entrevista fuera para una de ustedes también. Así que
bienvenidas todas las que quieran dar un testimonio. Sí, la mejor forma de llevar a la Virgen es con testimonio. O sea, con testimonio tú enamoras, con testimonio la gente te conoce, con testimonio la gente se va enamorando cada día más de la Virgen y de Dios. Así. Bello, muy lindo testimonio. Gracias, Maribel. De verdad que De tus nada. palabras No queremos tan hacer lindas, tan aplausos muy sinceras. duros, pero gracias. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta antes de cerrar. Vamos a cerrar ahora con la consagración. ¿Alguien tiene una pregunta para Maribel? Nada, gracias Maribel, soy Lisbeth y Hola. hermoso tu testimonio, hermoso, hasta que se me erizaba la piel. Gracias por compartirlo. De nada. Porque Gracias. son varios Mucho cariño. testimonios y varias situaciones, Mari, increíble. Sí. Pero Y estas son muy, algunas. Hay más, pero no todas, no puedo hacerlas todas. Bueno, podemos hacer una segunda parte. y te, Exacto, hay te más, admiramos hay mucho más. porque Porque falta el de mi hija, falta el testimonio de ella, cómo llegó ella, Viene la segunda parte y ahora todos van a querer escucharla, vas a ver. Así que cómo llegó Marisabel, exacto. Es otro milagro. te admiramos, muy valiente por todo lo que has expresado esta noche. Y gracias por contagiarnos, Sí, ¿verdad? De ese amor también a la madre. Y por Amén. contribuir a que en Panamá nuestra madrecita sea. ahora hay que pedir por el Ya mismo tratamiento, lograremos Mari. nuestro santuario, que la meta es lograr nuestro santuario, Exactamente. así que necesitamos muchas peregrinas para así, poder lograr nuestro santuario. así es. Muchas. Sigamos adelante y cuando se nos hace llamado para que Chonsta esté representada, pues hagamos el esfuerzo, cojamos el tiempo y vayamos como grupo, ¿verdad? Que se sienta cada vez más que estamos creciendo física y espiritualmente, que se sienta, aunque sean ahorita 3 parroquias en Colón, en Santa Marta y San Francisco, donde se siente más fuerte el movimiento de Chonsta, que podamos contagiar para llegar a otros hermanos, a otra parroquia, y que cuando Dios así lo decida, como lo dice la oración también hecha sobre el santuario, llegue ese gran momento, pero tenemos que trabajar todas juntas, ¿verdad? Y estar allí de la mano y que se sienta que cuando hay llamado para una participación, una representación de Chonstad, hagamos el esfuerzo y estemos allí, todas, las que solamente están en el grupo de peregrinos, las que estamos en la rama de señora, en la rama de familia, todos como una sola familia. Así, bueno. Los Y madrugadores, Panamá es grande, así que Panamá lo podemos lograr. Así que yo así es. estoy segura que sí. Bueno, Bueno, gracias y buenas muchas noches. gracias a todas. Buenas noches. Vamos ahora a cerrar con la oración de consagración. No creo que la tengan que poner, yo creo que todas se la saben, ¿cierto? Sí. Bueno, ok, a ver. Oh Oh, Señora Señora mía, mía, oh Madre oh Madre mía, mía, yo me yo me ofrezco del ofrezco todo del a ti. todo a todo ti. a ti y en Prueba prueba de mi Prueba de mi fidelidad a la fidelidad a la fe, fe, te consagro en esta consagro en esta vía mis mis ojos, mis ojos, mis oídos, mi oídos, lengua, mi mi lengua, mi corazón, corazón, en una una palabra, palabra, todo todo mi mi ser, ser. ya Ya que que soy soy toda toda tuya, tuya por por tu tu bondad, buena voluntad, guárdame, guárdame, defiéndeme, defiéndeme y utilízame utilízame como como instrumento de instrumento tu de tu posesión posesión tuya. tuya. Amén. 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 Gracias. Tus hijos nos bendiga la Virgen. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Un abrazo para todas y todos. Buenas noches. Gracias, feliz noche, feliz noche Gracias. y buen amanecer para todas y tu familia. Gracias, Maribel. De nada. Hermoso. Buenas noches. Chao, que te mejores, Gracias. Mari. Que descansen, buenas noches, Gracias. descansen. Buenas noches. Chao. Que te mejores, Maribel. Oye, sí, póngame oración para mejorarme, que me voy de viaje el viernes con mi hija. No puedo estar así. Dale, Ay, buenas qué noches. Un milagro de la Virgencita. Que te mejores. Bye. 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 Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. igualmente. Gracias. Gracias. Bye. Chao. Buenas Bye. noches.
No se Buenas quieren noches ir. a todos. No se quieren ir. No nos queremos ir, parece. Bye. Bye, Bye. bye.